¿Qué impresión le causó la España de 1960 cuando vuelve en plena dictadura y con esa falta de libertades? ¿Qué impresión le causó? Bueno, nosotros volvimos a España protegidos por la Cruz Roja. La impresión primera fue horrorosa. Yo llegué, mis padres me fueron a buscar a París, volví en coche con mis padres de París, llegamos a la frontera y a la frontera me estaba esperando yo creo que toda la Policía Nacional y francesa. Mi mujer y yo bien vestidos, mis padres pues personas mayores. Al llegar allí ya nos desnudaron a mi mujer y a mí, incluso las matronas estaban avergonzadas, dicen, nos desnudaron, nos cachearon de todo. Yo llevaba una carta de un compañero mío, un aristócrata comunista, molero, ingeniero importante en la Unión Soviética, que sin pensarlo me dio una carta para su hija. Si leen la carta, o me meten en la cárcel o me echan de España. La carta me la tuve que comer. Cuando yo vi cómo estaba la cosa, dije, yo tengo que ir al váter. Dice, no se puede. Digo, ¿cómo que no puedo? Si me estoy haciendo, voy a hacer aquí delante de ustedes. Me paso al puente internacional y lo haré en Francia. Me dejaron entrar al váter y allí destruí la carta famosa. Horroroso fue aquello. En cambio, a mis padres no lo registraron sin ser tontos. Si hubiésemos traído los hubiésemos dado a mis padres, a mi mujer y a mí. Así entramos en España, con un papel que me había dado el embajador de Franco, el conde de Casarrojas, persona muy positiva, le ayudó mucho a mi padre, y fue el que me autorizó a entrar en España con un documento que decía, el que dice ser y llamarse José María Bravo, está autorizado a entrar en España en el plazo de 24 horas por la frontera de Hendaya. Yo no traía ningún documento. Yo vine solamente con el pasaporte de mi mujer. A mí los rusos en eso no lo hicieron bien. Me quitaron todos los documentos, el carnet de piloto soviético, el pasaporte, todo. Estuve vigilado, muy vigilado, todo el tiempo. Me seguían por las calles, yo me escapaba de ellos. No me maltrataron. Me hicieron montones de preguntas. Una comisión que había, era americana, para sacar datos para introducir espías en la Unión Soviética. La Dirección General de Seguridad, el famoso Comín Colomer. Sí, le conocí personalmente. Jambrina, que era el jefe de la brigada social, me hincharon de preguntas. No me dejaron trabajar en ningún centro oficial, yo era doctor en filosofía y en filología. No me dejaron trabajar en las líneas aéreas venezolanas que me querían admitir. No me dejaron trabajar de intérprete, en fin. Muy desagradable todo. Perseguirme así personalmente me tenían controlado a través de la policía, del portero, que era guardia civil, como era. Yo era un hombre de izquierdas, educado en las izquierdas. He sido republicano yo creo que desde que nací. O sea, yo defendía el gobierno legal y desde que empezó la guerra me incorporé a la lucha por el gobierno legal en contra del fascismo. Yo era antifascista, no sé, yo creo que lo he mamado. Mi familia era muy de izquierdas y yo seguía la tónica y la educación que me dieron era de un hombre de izquierdas. Ingresé en el Partido Comunista en Santander en el año 36, cuando me incorporé a aviación, y ahí he seguido. ¿Y la pérdida de la República qué supuso? Bueno, pues la pérdida fue la pérdida de nuestras ilusiones, el perder por lo que habíamos luchado y el tener que emigrar, vivir en el extranjero. Tengan en cuenta que a mi madre, por decir que estaba orgullosa de su hijo piloto, la condenaron a 15 años de cárcel y estuvo 7 en la cárcel en Barcelona. No, que es natural que yo fuese, y sigo siéndolo, antifascista en todo. Por eso en la Unión Soviética me incorporé rápidamente, nada más empezar la guerra, al ejército ruso para luchar contra los alemanes fascistas. Contra Alemania yo no tengo nada.
Los alemanes es un pueblo que ya me he educado allí, pero el fascismo sí es. Y contra el fascismo español que todavía colea. Que sí colea. Zarauza. Bueno, un gran piloto. Zarauza, ¿no? Políticamente no estaba formado, no pertenecía a ningún partido. Y si yo acepté ser segundo jefe suyo, fue precisamente porque me aconsejaron en el partido que así le frenaría y lograría que no cayese en manos que no correspondiese. Después ya en la emigración y en la Unión Soviética se fue formando políticamente y cuando murió desgraciadamente en un accidente de aviación en la URSS en el año 42 ya estaba más formado políticamente. Yakushin. Bueno, Yakusin, un grandísimo piloto, fue el primer piloto soviético que derribó, primer piloto en el mundo que derribó un bombardero de noche, fue el primero en derribarlo de noche. No se explica por qué no es héroe de la Unión Soviética, debió haber alguna cosa política, porque todos sus amigos estaban avergonzados de que él no fuese héroe de la Unión Soviética. Voló muy bien, muy amigo mío, lo he visto después de la guerra, ha muerto hace unos años. Grandísimo piloto y grandísima persona. La Calle. De la Calle yo no tengo muy buena opinión. Sí, llegó a mandar la escuadra al final, ya en diciembre. En su libro Mitos y Verdades dice cosas que a mí me parecen injustas, que estaban mandando las unidades chicos que no estaban preparados, pero si nosotros no estábamos preparados lo sabíamos, pero ellos no volaban. Si los militares profesionales, salvo muy raras excepciones, entre ellos en caza, Aguirre, no volaron. Si ellos hubiesen volado, nos hubiesen dirigido. Y luego, pues no, yo no tengo muy buena opinión de la actuación de la Calle como jefe de la escuadra. Lo que hizo al principio de la guerra fue muy bueno, pero dejó de volar enseguida, por salud también, es verdad. Pero cuando llegó jefe de la escuadra, no, su actuación no me pareció la más correcta. Devotchenko. Devotchenko, Sí. le he conocido poco yo, no era mi jefe de escuadrilla. Ya. Hidalgo de Cisneros. ¿Quién? Bueno, Hidalgo de Cisneros, yo le encuentro un gran general, un gran profesional, hombre muy de izquierdas, naturalmente. El defecto que yo encuentro en su libro es que no habla de la guerra. No habla, de la guerra no habla, lo deja, el cambio de rumbo, termina antes de la guerra. El descontento que tengo con él es que cuando vino a la Unión Soviética, que estuvo en la Unión Soviética, no nos reunió a los pilotos 75 que estábamos allí. Dijo en el partido que si queríamos verle que fuésemos a su hotel. Yo, que era el cabecilla de los pilotos allí, me pareció mal. Si llegaba a la Unión Soviética tenía que habernos reunido y habernos animado, en fin, haber hablado. No lo hizo. En la guerra, pues, el Estado Mayor suyo era flojo. Estaban en Barcelona sin enterarse de la mitad de lo que ocurría en la guerra. No tengo una opinión muy positiva de su actuación en la guerra, más que era de izquierdas, que era fiel al gobierno, que se hizo del Partido Comunista. Todo eso es positivo, pero hablo como jefe de aviación, no me parece que dio la talla. Camacho Benítez. Muy bueno. Camacho Benítez. Sí, ¿Le conoció bueno. personalmente? Sí, le conocí personalmente y un buen piloto, voló en la guerra, en el Estado Mayor en Barcelona se portó bien, buena opinión de él. Claudín. El mejor piloto que hemos tenido. Claudín fue el mejor piloto de caza que hemos tenido. Era estudiante conmigo, había volado también conmigo en la Marañosa, muy bien preparado, se preparaba para ingeniero aeronáutico. Enseguida fue nombrado de los primeros, fue el primer jefe de escuadrilla español que tuvimos, de los nuevos. Tuvo la desgracia de que un antiaéreo en el frente de Teruel cayese, cosa rara, impacto directo. Fue nombrado jefe de grupo, era el mejor de los políticamente formado,
gran amigo mío, el mejor recuerdo que tengo de él. En el libro mío que ponía Póker de Ases, precisamente vendrá en la segunda, pongo la fotografía de 4 pilotos. Son Arias, por orden alfabético, Bravo, Claudín y Zarauza. Por desgracia, por causa de la guerra, dio la oportunidad a mucha gente que no tuvo la ocasión de ninguna otra manera de acceder a algo que era imposible, que era volar. ¿Usted cree que en el Ejército Popular de la República esto sí era una diferencia? ¿El que el ser piloto? Sí, No. el acceso... No. Primero, que de esa clase de gente de la alta sociedad que podían ser pilotos, no había casi ninguno en el frente. No volaron con nosotros. O sea, todos, muy pocos, estaban, pues... No hubo diferencias entre los pilotos y la gente que estaba a nuestro alrededor que no eran pilotos. Y lo digo porque es que los pilotos, casi todos, éramos de la nueva promoción, gente de salida del pueblo. O sea, oficiales de profesión hubo pocos. Y los pocos que quedaron eran de izquierdas que no tenían esa idea. Quedaban Hernández Franch, digamos, Hidalgo de Cisneros, Camacho, Aguirre, Villimas, Jiménez. Estos eran profesionales, pero eran de izquierdas y no tenían esa teoría. Incluso Cascón, que era muy formalista, era muy de izquierdas y no tenía ninguna idea de clase o de diferencia entre los pilotos y los que no lo eran. Era formalista porque lo era él, pero no porque lo hubiese. La República no era elitista en nada. No había diferenciación entre los cargos más altos, digamos, de aviación, pilotos, observadores, mecánicos, armeros. No había ninguna diferencia y nos tratamos con el respeto a la graduación como hermanos y como compañeros. Uno de mis mejores amigos era mi mecánico, que era sargento, y estuvo toda la guerra conmigo y no había ninguna diferencia entre nosotros.